El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. La Biblia está enmarcando lo que se está queriendo poner de moda, aunque desde los años 90 comenzó. Y comenzó con algo con lo cual la gente se identificaba. Pero hoy ha tomado fuerza, porque ya no solo la gente se identifica, sino que ha tomado la identidad. Y esto está acarreando grandes problemas en los lugares donde muchas de estas personas están tomando posesión o se están haciendo notar. Me gusta la traducción de la Biblia amplificada sobre el mismo pasaje. Nos da una claridad, nos da un entendimiento mucho mejor. No es que cambie la traducción, sino que la traducción se hace más fácil de entender, más legible, más entendible. Leámoslo. Porque en el Evangelio se revela la justicia que de Dios atribuye, tanto la que surge de la fe como la que conduce a ella. Se revela mediante el camino de la fe que despierta más fe. Como está escrito: el que por la fe es justo y recto vivirá, y por la fe vivirá. Versículo 18. Porque la ira y la indignación de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de Dios e injusticia de los hombres, que en su maldad reprimen y obstaculizan la verdad y la hacen inoperante. Porque lo que se conoce acerca de Dios les es evidente y se les manifiesta en su interior, pues Dios mismo se lo ha manifestado. Porque desde la creación del mundo, su naturaleza invisible y sus atributos, es decir, su eterno poder y divinidad, se han hecho inteligibles y claramente discernibles en y a través de las cosas que se han sido hechas, las obras de sus manos. De modo que los hombres no tienen excusa completamente, sin ninguna defensa o justificación. Porque habiendo conocido y reconocido a Dios, no lo honraron ni le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se volvieron vanos e impíos en sus racionamientos, con vanas imaginaciones, racionamientos necios y especulaciones estúpidas, y sus mentes insensatas fueron oscurecidas. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser inteligentes, se hicieron simplones. Y por medio, Romanos 1:17-25, Biblia amplificada, pretendiendo, versículo 22, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser inteligentes, se hicieron simplones. 23. Y por medio de ellos la gloria, la majestad y la excelencia del Dios inmortal fueron intercambiadas y representadas por imágenes semejantes al hombre mortal, a las aves, a las bestias y a los reptiles. Por lo cual Dios los entregó en las concupiscencias de sus corazones, a la impureza sexual, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, abandonándolos al poder degradante del pecado. Versículo 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura antes
que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. El terian, básicamente, es el personificar a un animal, no solo identificándose, sino adoptando su comportamiento. O sea, el ser humano quiere imitar, adoptar e igualar el comportamiento. Y es lo que se quiere imponer de moda. Algunas redes sociales han dado tanta fuerza donde la identificación es interna, psicológica y espiritual. Y ahí es donde viene el gran peligro para nuestras generaciones. Tratar de imitar el comportamiento de un animal. Y la Biblia lo ha traducido, este comportamiento, como terión, palabra griega que significa bestia o animal salvaje. De hecho, el Nuevo Testamento usa esta palabra bestia para identificar a aquel anticristo. En Apocalipsis, la palabra griega terión toma fuerza. De ahí, de la palabra terión, han derivado la palabra terians. Ya te lo voy a explicar más apropiadamente. Vuelvo y te digo, terian es una persona que se identifica internamente, psicológicamente y espiritualmente con un animal y no con un humano. En los versículos que te leí de Romanos, nos hablan de la gran incredulidad humana. La gran incredulidad humana no nace de la falta de evidencia, pues la misma naturaleza nos muestra que hay un creador. Y aunque la ciencia ha querido avanzar y ha avanzado a tales escalas que ya se pueden hacer crecer, nacer, concebir a personas dentro de úteros falsos, dentro de matrices falsas. Han hecho todo el ambiente. Así que, pero eso no ha podido reemplazar el cuerpo de la mujer. Porque si bien han podido nacer, pero su desarrollo es muy rápido y su muerte es muy rápida. Así que no hace falta de evidencia. Tú miras al sol, el universo, miras los árboles, la semilla. Todo es una evidencia de que hay un Dios creador. Así que la incredulidad humana no nace de esta falta, sino nace de la supresión de la verdad. Impedir que la verdad se haga manifiesta en una persona, el negar la verdad, aunque sea palpable, hace incrédulo a una persona. De hecho, muchos quieren venir al cristianismo, pero ellos niegan la eficacia de la palabra. Y la niegan porque ellos quieren cambiar y venir al cristianismo. Perdóname, tú nunca vas a cambiar para venir al Señor. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Y murió para que tú vengas a Él y seas transformado por medio de Él. ¿Cómo se hace? A través de su palabra. Pero tú tomas la decisión de cambiar. No es que Dios te va a cambiar. Tú tomas la decisión de cambiar porque la Biblia es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La revelación general del versículo 20 muestra que Dios se ha hecho visible a través de lo creado. El creador muestra a la creación que Él es el autor. Sus atributos invisibles, como su eterno poder y deidad, son claramente persistibles en la naturaleza.
Por tanto, nadie tiene excusa ante su juicio. Pero viene un problema grande, y es el que se está notando. Ya es tendencia los terian. Y la caída intelectual, y no solo intelectual, sino espiritual. Hay comentaristas, estudiosos, que argumentan que Apocalipsis 6:8 tiene que ver directamente con ellos y tiene que ver con este caballo. No puedo afirmarte eso, pero sí puedo decirte que la caída intelectual, la degeneración intelectual de hoy, la juventud y lo espiritual, está haciendo que la gente, al conocer a Dios, le rechacen. Nadie puede negar la existencia de Dios, pero rechazarlo sí. Y no le dan la gloria, y menos muchas gracias. El pensamiento humano se volvió vano y necio. Pablo descarta una paradoja. Al jactarse de los sabios, los hombres se hicieron necios al ignorar la fuente de toda sabiduría. Y ya lo vas a entender. La idolatría. El pecado más grande es la idolatría. Básicamente se está replicando la sociedad antes del diluvio. Antes del diluvio, la maldad de los hombres había crecido a tal magnitud que dicen los estudiosos judíos, los judíos de hace tiempo, que han dejado sus escritos, que en tiempos antes del diluvio, en una cama podían eyacular 2 personas del mismo sexo, invitando a un animal. Es la depravación más grande. Y la maldad creció. No lo dice la Biblia, lo dicen los rabinos judíos. La idolatría es el ser humano que intercambia la gloria de Dios incorruptible por imágenes de seres creados. Y el disfrazarse y el portar una máscara que cubre el rostro y hace notar el animal que se ve por fuera y que va por dentro también. Es una idolatría. Este acto de adorar lo creado en lugar del Creador es una idolatría contra Dios. Luego viene un juicio de abandono. Como consecuencia, Dios los entrega a sus propios deseos impuros. El pecado no es solo la falta, sino también el castigo. Dios permite que el hombre experimente las consecuencias de su rebelión. Y es que la rebelión hoy de la juventud no es solamente hacia el Padre, hacia la autoridad, sino contra el mismo Dios. Decirle, tú te equivocaste y me creaste un humano, pero yo soy X animal. Y la gran mentira que hay en sus mentes es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Es rendirle culto a la criatura antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Ahora, ¿qué tenemos frente a nuestros ojos? Padre de familia con sus hijos. Háblenles, edúquelos, enséñeles. No podemos adoptar una identidad. No podemos adoptar una identidad. El ser un animal no es identidad. Es falta de identidad. Es falta de carácter. Los terian, palabra traducida como bestia, se ha venido modernizando.
y significa terian, animal salvaje, bestia peligrosa, de ser dehumanizado, gobernado por el instinto. La gente se mueve por su instinto. La palabra proviene del griego terión, que significa bestia o animal. El origen de la palabra viene del griego, animal salvaje o bestia. El sufijo en inglés, an, por eso de terian se pasó a terians, persona relacionada con un animal salvaje o una bestia. Por lo tanto, literalmente significa persona relacionada con un animal. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, vemos nosotros la palabra terión, traducida por los diccionarios como un animal salvaje, una bestia salvaje. Dios ve al anticristo como un animal, como una bestia salvaje. Y todos aquellos que se personifican, Dios los ve como un animal, una bestia salvaje. Metafóricamente, se puede hablar de un hombre brutal, bestial, salvaje y feroz. Y eso es lo que se puede desatar. Como se comportan como animales, pueden llegar a hacer actos en público que supuestamente hacen los animales. Y es ahí donde la iglesia debe entrar en un clamor, debe entrar en una oración. Estamos viviendo los últimos momentos. Quizás no podremos cambiar esas mentalidades, pero sí podemos refrenar a nuestra familia, a nuestros hijos. Podemos refrenar a la iglesia, porque muchas iglesias por falta de carácter imitan al mundo. No demora en salir alguna iglesia también vistiéndose de terian para ir a ganar a los terian, y todo esto es una mezcolanza cuando nosotros no podemos tener comunión con las tinieblas. ¿Qué son los terian? En primer lugar, ellos tienen una identificación interna, la cual exteriorizan. Los terias sienten una conexión profunda o identificada espiritualmente, psicológicamente, con una especie animal específica en la cual ellos creen ser. Ya hemos venido con eso de que yo me siento tal. No, ellos ya son. La identidad detrás de un disfraz. Pero para ellos no es disfraz. Mira cómo cambian la verdad. No necesariamente caminan en cuatro patas o usan máscaras en su vida diaria. Aunque el uso de máscaras y colas surgió como una forma de sentirse más identificados. El término viene de una palabra antigua griega conocida como tetrardontón, que es la mezcla de bestia con humano, y se usa para describir a personas que se sienten identificadas con animales, pero no es por moda ni por disfrazarse. Un terian no dice, soy físicamente un animal. No, ellos dicen, soy un animal, pero me siento un humano. Pero en su mundo interno, emocional y hasta espiritual, se alinean con un animal en específico. Es un mover del diablo. Y ha venido paulatinamente. La canción muy conocida de nuestra colombiana, la cual aúlla y ella misma hace los movimientos. Comenzó Satanás a trabajar en la mentalidad de los jóvenes. ¿Cuántos padres dejan a sus hijos a solas mucho tiempo? Para que coman le dan el celular. Le dan celular para que se calmen.
¿Cuántos padres no les importa la educación de sus hijos? Puede ver que su hijo está cometiendo un error tan grande y ya le parece natural. Niñas que ni siquiera les ha sanado el ombligo, manteniendo relaciones con muchachos ya mayores. Pero la juventud se está desbocando. Los padres están perdiendo el control sobre los hijos. Y este es un fenómeno actual. Este fenómeno se ha vuelto viral en las plataformas como TikTok y YouTube. Y ellos lo consideran parte de una identidad, mas no es un trastorno. Mira cómo Satanás ha envuelto la mentira para que la gente a lo malo le diga bueno y a lo bueno le diga malo. Ya que para ellos el concepto de Terians es una subcultura, una identidad que ha escalonado efectivamente al tomar auge masivo en las redes sociales durante los últimos años. Para ampliar este fenómeno, es importante desglosarlo desde su definición, sus prácticas y por qué la psicología moderna lo califica como una forma de expresión y no como una patología. Mire hasta dónde muchos que debían haber dicho, perdón, es un trastorno, lo han evaluado y lo han afirmado. Un Terian es una persona que se identifica de manera integral o parcial como un animal no humano en un nivel psicológico, espiritual o neurológico. Perciben su propio ser. Conceptos claves de esta comunidad. Por las plataformas te encontrarás con terminología específica que utilizan para describir sus vivencias. Estereotipo es el animal con el cual el individuo se identifica. Por ejemplo, lobo, zorro, gato, águila. Algunos pueden tener más de un estereotipo. Esta película muy conocida, donde meten en una cabina a un humano y él se proyecta a lo que es su avatar animal. Todo esto Satanás ha venido haciendo que se brille de tal manera que ya es normal. Otros que se describen como los despertar. Es el proceso mediante el cual una persona se da cuenta y acepta que es un Terian. Escuché una entrevista de una joven que ella desde niña escuchó a la canción de esta colombiana y ella dijo, yo soy eso. Y yo cuando la vi dije, pero qué tontada. Pero cuando ya uno mira el trasfondo espiritual, Satanás está tomando a la juventud sin identidad, está tomando a la juventud sin madurez y los está envolviendo en medio de una burbuja. Los shifts o cambios son momentos temporales en que los Terian se sienten que su lado animal se vuelve más fuerte. Así que, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no menciona directamente el término Terian. ¿Recuerda que la traducción de la palabra bestia es terión? Y le han agregado la terminología an para decir terión, animal salvaje o bestia. Y el sufijo en inglés am, persona relacionada con. De tal manera que es persona relacionada con un animal. ¿Qué dice la Biblia? En primer lugar, la Biblia hace claro la identidad humana como creación divina.
Si tú crees que eres un terian, te estás oponiendo directamente a la imagen de Dios que puso en ti. La tradición cristiana, y hablo así, porque tú dirás el Génesis, y sostiene que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pues déjame decirte que sí. Los animales poseen un cuerpo, poseen un espíritu y poseen un alma. Los animales. ¿Los animales tienen conciencia? Claro, tú un animal hace un daño y tú lo regañas y él entiende. Pero la gran diferencia con el ser humano, que es espíritu con un alma y habitan en un cuerpo, es diferente. Porque tú llevas la imagen y semejanza de Dios. Llevas la eternidad. Llevas esa comunión con Dios. El pecado nos aleja, Cristo nos acerca. Así que imagen y semejanza es la dignidad especial y es la distinción que hace Dios entre los humanos y los animales. Pero los terian quieren romper esa barrera. Crisis de identidad. Desde la perspectiva bíblica, el fenómeno terian puede interpretarse como una señal de crisis de identidad o desconexión de Dios. Romanos claramente lo dice. Se quieren hacer sabios, pero son necios, son tontos. Se argumenta que la verdadera identidad se encuentra en Cristo y el diseño original del Creador, no en la redefinición de la naturaleza humana. No. Un símbolo de bestia. De ahí que muchos comentaristas en las redes del Facebook dicen que tiene una relación directa con Apocalipsis 6:8. Puede ser, aunque no tampoco. Pero el contexto bíblico, la raíz terión, se usa simbólicamente para referirse a criaturas o bestias, especialmente en libros proféticos como el Apocalipsis. Ahora miremos que los terian en la Biblia son sin duda alguna el juicio de Dios. Y todo se basa por la rebeldía y la prepotencia del hombre que se aleja de Dios, creyendo que con ello Dios deja de existir. Es como tú tapar el sol con tu mano. Perdóname, el sol seguirá brillando y el sol seguirá expidiendo su luz. Los terian son vistos en las redes sociales con máscaras, colas y actúan como animales. Se identifican con tales e imitan sus propios sonidos y comportamientos. Ahora, hay una parte en la Biblia, en el libro de Daniel, que nos habla la historia de Nabucodonosor II, rey poderoso del imperio babilónico, un hombre lleno de poder, grandeza y orgullo, pero se rebeló, se volvió egocéntrico, y aunque fue advertido, no hizo caso. Y eso le pasa al creyente que oye y oye y oye y sigue oyendo, pero no pone en práctica. Se ha vuelto un oidor olvidadizo. Dice la Biblia en Daniel, capítulo 4, versículo 1 al 3. La locura de Nabucodonosor. Comienza Nabucodonosor su relato. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación.
Aquí hay un creyente que oye, escucha, sabe que Dios es, pero dice, es que todavía el Señor no me ha cambiado. Nabucodonosor dice, versículo 4 y 5, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Este hombre, Dios le habla. ¿Qué le habla? Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuerte y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyase en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la tierra del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. Mira que el mismo Dios dice, su corazón de hombre sea cambiado. La Biblia acepta que el corazón es donde está el sentimiento del alma. Tiene que ver con el alma, con la razón, el conocimiento. A este hombre, ya lo vamos a ver, se le sentenció que sería una bestia. Un terión, bestia, no un terian, aunque algunos lo identifican como terian, pero él es un terión. Terión es aquel que adopta la postura de un animal. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasar, quedó atónico casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Beltasar, no se turben ni el sueño ni su interpretación. Beltasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Versículo 22. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Estaba diciendo tu orgullo y tu prepotencia. Has logrado, sí, pero eres un rebelde y orgulloso. Versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es su interpretación.
oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias de Orión del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentará como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo que da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo memoria para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dios le habla. Hoy Dios te habla. ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué haces con tus hijos? ¿Haces un devocional? ¿Les enseñas? Ten cuidado, porque mira lo que le pasa al oyente, al que deja pasar la palabra, como cuando el agua se quiere sostener en una mano abierta. Ten cuidado con la palabra. Vea lo que dice el 28 hasta el versículo número 37. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias, con los terión del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el cielo de los hombres, y lo da a quien quiere. Ahora, hoy la gente es temeraria. Y la gente es temeraria que no les importa. Y aún retan a Dios. Por eso se cree que Apocalipsis, miremoslo, no está ahí. Pero acá tenemos la Biblia para leer. Capítulo 6. Donde muchos estudiosos dicen que tiene que ver 6:8. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre Muerte. Este es el único caballo que tiene nombre, Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Cuál es fiera? Los terián. Eso es lo que muchos de estudiosos se están inclinando. Que crecerá tanto este movimiento que harán oposición a Dios. Y morirán. Cuando uno leía no entendía. ¿Cuáles fieras de la tierra? Los terián. Ten cuidado. Si Satanás ha querido poner soberbia en ti, rebeldía, esto te hace perder la razón. A Nabucodonosor 7 años le hizo perder la razón. Nabucodonosor
comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Hoy no salen y hacen ademanes. Ten cuidado, porque Nabucodonosor no fue una moda, no fue una identidad, fue consecuencia del orgullo y apartarse de Dios. Cuando el ser humano rechaza a Dios, no solo pierde la dirección, pierde la identidad. Hoy el mensaje dominante es, hasta una propaganda, tú puedes ser lo que quieras ser. Pero la pregunta es, ¿todo lo que puedes ser te conviene ser? Fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios sabio y perfecto. Nuestra identidad no nace de una tendencia cultural ni de una emoción pasajera. Nace en nuestro Creador. Y cuando tú miras a Cristo, puedes entender que apartados de Dios nada podemos hacer. Después de reconocer la soberbia de Dios, Nabucodonosor declara: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque Él puede humillar a los que andan con soberbia. No cambies tu identidad. El mundo te puede aplaudir. Jóvenes cristianos, niños, la identidad no se inventa, se descubre en Cristo. Todo esto puede llevar, y voy terminando porque ya el tiempo se fue, a una avalancha de depravación sexual llamada zoolofilia, sexo con animales. Los comentaristas rabinos dicen que antes del diluvio la depravación fue tal que en una misma cama copulaban dos personas del mismo género y una bestia, y por ello Dios arrasó con la mayoría de bestias, salvo la que Él mismo guió a entrar al arca de Noé, pues muchas especies habían sido ultrajadas sexualmente por los humanos. El apóstol hace 2000 años dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que parece una tribu marginal o moda, hoy está tomando fuerza. Ya se han registrado episodios de agresión y conductas peligrosas. Incluso animales reales reaccionan en forma masiva contra los Therian, porque ven a esas personas como una amenaza. Esto puede entenderse como una manifestación progresiva del espíritu de la bestia al inicio, como comportamiento adoptado. Esto puede entenderse como una manifestación progresiva del espíritu de la bestia que ha querido cauterizar la conciencia de los Therian. Permíteme orar. Padre Celestial, hoy venimos ante tu presencia. La iglesia tiene el poder de atar todo espíritu del diablo. Y en esta hora, Padre, todo ese espíritu que se ha querido mover, ese movimiento que ha querido abrir el camino anterior, Padre, en el nombre de Jesús, lo rechazamos de la iglesia. No lo aceptamos en nuestras familias. No lo aceptamos en nuestra sociedad. Pedimos que tu Santo Espíritu sea obrando y se sea manifestando. Y que, Padre, aquellos que han querido corromper a nuestra juventud tengan que reconocer que hay un Dios en los cielos y que darán cuentas. Y que en medio de su estupor y su rebeldía tengan que reconocer que están por un mal camino. Clamamos a ti, oh Dios,
Y pedimos misericordia. Y pedimos, Padre amado, que todo esto que está sucediendo no toque a ningún hogar, a ninguna familia, de ningún creyente. Yo te lo pido y te lo ruego. En el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. A ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra. Espero, mi hermano, mi amigo que me escuchas, que te haya quedado claro este tema. Aquellos que me pedían que les hablara, espero que puedan comentar y decir muchas gracias. Y que haya quedado algo claro. Es algo que está empezando, es algo que se está empezando a vislumbrar. Y la revelación, recuerda que es creciente. Si Dios nos permite tocarlo, tendremos una revelación nueva, un estudio más completo del avance. Por ahora, a ti te corresponde orar. Si ves a alguien, ora, no lo ultrajes, porque recuerda que su racionamiento está cauterizado. Pero sí podemos orar y desatarle en el nombre de Jesús. Desatarle en el nombre de Jesús esa conciencia y que esa persona pueda tener un encuentro así como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, pero el mismo Jesús se encontró en su camino. Que todos estos puedan hacer lo mismo, pero la iglesia necesita levantarse en un clamor, en una oración. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Muchas gracias por habernos puesto atención. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.